Mi esposa fingió estar muerta, para ver si yo la amaba aún. Cuando dicen que el amor verdadero resiste todo, no te cuentan lo que pasa cuando el amor se convierte en obsesión. Mi nombre es Marcos, tengo 38 años, y creí estar viviendo el matrimonio perfecto, hasta que mi esposa fingió su propia muerte. Y lo peor es que durante un tiempo funcionó. Conocí a Lucía hace 12 años, en una exposición de fotografía en Madrid. Yo era periodista, ella restauradora de arte. Era una de esas mujeres que parecía tener una calma imposible en medio del caos. Cuando me hablaba, todo lo demás desaparecía. Nos casamos al año siguiente, y durante los primeros años fui feliz, verdaderamente feliz. Pero la felicidad no dura cuando uno de los dos deja de confiar. Todo empezó con pequeñas cosas. Lucía desaparecía por horas sin avisar. Dejaba su teléfono en silencio y decía que estaba en el taller. Yo lo creí al principio. Hasta que una noche, al ir a buscar vino en la cocina, encontré su móvil vibrando sobre la encimera. Un mensaje entró justo frente a mis ojos. Mañana misma hora. No lo sabe, ¿verdad? El remitente no tenía nombre, solo un número desconocido. Mi corazón se encogió. No quise ser el tipo que espía, pero cuando el miedo entra en una relación, la privacidad muere con él. Copié el número. No dormí esa noche. Al día siguiente, seguí a Lucía. La vi tomar un taxi hacia el otro extremo de la ciudad, hasta un pequeño pueblo costero. Allí, la observé entrar en una casa vieja, con las persianas cerradas. Esperé fuera casi 3 horas. Cuando finalmente salió, iba sola, lloraba, y no parecía haber nadie más dentro. Esa fue la primera vez que dudé de todo. Esa noche, cuando volvió, fingí normalidad. Me besó en la mejilla, me dijo que había tenido un día largo, y yo solo pude mirarla y pensar, ¿qué estás escondiendo, Lucía? Una semana después, desapareció. Fui a trabajar, como siempre, y cuando regresé, la casa estaba en silencio. Su teléfono estaba en la mesa, su bolso en el sofá, el coche aparcado afuera. Pero ella no. Llamé a sus amigos, a su madre, a la policía. Nada. Pasaron 2 días antes de que la encontraran. Su cuerpo apareció en la orilla del mar, a pocos kilómetros del mismo pueblo donde la había seguido. La policía dijo que parecía un accidente, una caída desde los acantilados. Yo me negué a creerlo. Lucía era cuidadosa. No habría ido sola allí. El funeral fue rápido, demasiado rápido. Cerrado, sin autopsia completa. Su madre insistió en que era mejor dejarla descansar en paz. Y yo, completamente destrozado, solo pude aceptar. Durante los meses siguientes, mi vida se convirtió en una ruina. Dejé el trabajo, vendí mis equipos de fotografía, dormía en el sofá, con las luces encendidas, como si la oscuridad fuera a traerla de vuelta, hasta que lo hizo. Una madrugada, sonó mi teléfono, número oculto. Contesté medio dormido. «¿Marcos?», dijo una voz femenina. «¿Quién habla?». Silencio. Y luego, casi en un susurro, «No vengas todavía». Se cortó. Mi corazón se detuvo. Esa voz era Lucía. No era posible. Fui al baño. Miré mi reflejo. Estaba pálido, temblando. «Fue un sueño», me dije. «Fue tu mente». Pero al día siguiente, recibí un sobre bajo la puerta, sin remitente. Dentro, una sola foto. Lucía, con el pelo recogido, parada frente a una tienda en el mismo pueblo costero. Fecha, hacía 2 días. Y al reverso, escrito con su letra, «No confíes en nadie». Fui directo a la policía. El agente que me atendió me miró como si estuviera loco. «Su esposa está muerta, señor». Le mostré la foto, pero se negó a investigarla. Decían que probablemente era vieja, o una broma cruel, pero yo sabía lo que había oído. Lucía tenía una forma particular de pronunciar mi nombre, con ese acento suave que se te clava en el alma. No era una grabación, era ella. Así que volví al pueblo. Las calles estaban vacías. El viento del mar traía ese olor salado y sucio que uno asocia con los secretos. La casa donde la vi aquella vez seguía igual, cerrada, abandonada. Entré por una ventana rota. Dentro, el polvo cubría todo, excepto la mesa del centro. Encima había una carpeta azul. Proyecto Aurora. La abrí. Eran documentos, informes, todos con su nombre. Lucía Torres. Y más abajo, un encabezado que me heló la sangre. Sujeto 02, estado, reactivación pendiente. Había también recortes de periódicos, fotografías mías dormido, cartas que yo mismo había escrito años atrás. Al final del todo, una nota manuscrita. «Marcos no debe saberlo. No todavía». Algo crujió detrás de mí. Me giré de golpe. Una figura femenina estaba en la puerta. Pelo suelto, ojos claros.
Lucía se quedó mirándome en silencio. Yo no podía moverme. Tenía el rostro pálido, las mejillas hundidas, como si el tiempo no la hubiera tocado o la hubiera destrozado al mismo tiempo. ¿Lucía? No respondió. Dio un paso hacia mí, luego otro. Tenías que quedarte lejos, dijo con esa voz que había escuchado al teléfono. ¿Qué está pasando? ¿Por qué fingiste tu muerte? Porque no eras seguro. Porque ellos te estaban observando. ¿Quiénes? Los que me hicieron esto. Se acercó lo suficiente para que pudiera verla bien, y entonces lo noté. Una pequeña cicatriz detrás de su oreja, delgada, como una incisión quirúrgica. Su pulso era irregular, y cuando la toqué su piel estaba fría. Lucía, susurré. ¿Qué te hicieron? Ella me tomó la mano con fuerza. Prométeme que no volverás a buscarme. No, no puedo prometerte eso. Necesito saber la verdad. Entonces no sobrevivirás. Me soltó y dio un paso atrás. Ya vienen, dijo con un temblor en la voz. Y si te encuentran conmigo, no habrá otra oportunidad. El suelo vibró. Un zumbido lejano, metálico, llenó la casa. Ella corrió hacia una puerta oculta detrás de una cortina y desapareció en la oscuridad. Yo la seguí, pero cuando crucé, el pasadizo terminaba en un muro sólido, sin salida. Del otro lado, solo se escuchaba su voz, como un eco ahogado. Te amo, perdóname. Y luego, silencio. Salí tambaleando, mareado, con la carpeta apretada contra el pecho. Afuera, el mar rugía, y en el cielo pude ver luces que no eran relámpagos, moviéndose, ordenadas, como si alguien, o algo, nos estuviera mirando. Me quedé allí, en la orilla, gritando su nombre, hasta que la marea subió y las olas cubrieron mis pies. Y por un instante, escuché su risa. No era un recuerdo, era real. Lucía seguía viva, pero ya no era completamente humana. El sonido del mar seguía golpeando las rocas cuando volví en mí. Tenía la ropa empapada, el cuerpo temblando y la cabeza a punto de estallar. El viento salado cortaba la piel, pero no sentía frío. Sentía miedo, un miedo que no sabía si era a perderla o a encontrarla otra vez. Caminé hasta el coche, que había dejado aparcado a varios metros del acantilado. La carpeta azul aún estaba en mis manos, cubierta de arena. Me senté, la abrí de nuevo y la revisé con calma. Proyecto Aurora. Ese nombre parecía arder en cada página. Todos los informes estaban escritos con un lenguaje técnico. Estimulación neural, transferencia de conciencia, fase de duplicación. Y al final, una lista con 2 nombres subrayados. Sujeto 01, Clara Ramos. Sujeto 02, Lucía Torres. Cerré los ojos. No podía ser coincidencia. El mismo apellido de la mujer del caso que investigué hace años, cuando aún trabajaba como periodista. Clara Ramos, la científica desaparecida que lideraba un programa secreto de investigación sobre la mente humana. El proyecto fue cancelado después de varios accidentes y rumores de experimentos ilegales. Y ahora su nombre estaba aquí, junto al de mi esposa. Encendí el coche y conduje hasta el pueblo más cercano. Necesitaba respuestas, pero antes de llegar, noté algo en el espejo retrovisor. Un coche negro me seguía. No aceleraba, no se acercaba demasiado. Solo me seguía. Apreté el volante y traté de mantener la calma. Tomé un desvío hacia una carretera secundaria esperando perderlo. Pero cuando miré de nuevo, el coche ya no estaba. En su lugar, solo niebla. Una niebla densa, blanca, que cubría la carretera como una cortina viva. A los pocos minutos, el motor empezó a fallar. La radio se encendió sola. Una voz femenina salió entre estática y chasquidos. «No debiste venir, Marcos», frené de golpe. «Lucía, tienes que soltarlo». «¿Qué?» «El archivo. Ellos lo rastrean. Si lo tienes te encontrarán. ¿Dónde estás?» «No puedo sostenerlo más». Un pitido ensordecedor interrumpió la señal. La radio se apagó. El silencio volvió. Miré a mi alrededor. Nada. Solo la niebla. Pero al girar hacia el asiento del copiloto, había algo allí. Un sobre blanco. No estaba antes. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro, una sola hoja con un mensaje escrito a máquina. «Vuelve a casa. No abras la carpeta. No hables con nadie». Debajo, una firma. C.R. Clara Ramos. Mi mente se dividía entre la incredulidad y el terror. Lucía. Clara. El proyecto Aurora. Todo parecía parte de un rompecabezas que alguien había armado mucho antes de que yo llegara. Arranqué el coche de nuevo. Esta vez no había niebla, ni rastro del coche negro. Solo la sensación de que algo invisible me observaba. Llegué a Madrid al amanecer. Mi apartamento estaba igual que siempre, pero se sentía distinto.
demasiado ordenado, demasiado limpio. Sobre la mesa había una taza de café recién hecho. Yo no había dejado café preparado. Saqué la pistola del cajón, una vieja bereta que guardaba desde mis tiempos de reportero de guerra, y avancé despacio. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz ronca. Nadie respondió. Solo el tic-tac del reloj. Revisé habitación por habitación. Nada, hasta que llegué al dormitorio. Y ahí, sobre la cama, estaba el anillo de matrimonio de Lucía, brillante, como nuevo, encima un papel doblado. Nos vigilan desde los reflejos. El espejo del armario tembló. No fue mi imaginación, se movió como si algo golpeara desde el otro lado. Me acerqué, sosteniendo el arma. El reflejo mostraba mi rostro, pero no se movía igual. Sonreía. No, susurré. No otra vez. El reflejo levantó su mano, más rápido que yo, y la apoyó contra el vidrio. La superficie se onduló, como agua. Un segundo después, algo atravesó el espejo. Un brazo. Mi brazo. Pero no era mío. Me agarró del cuello y me empujó hacia atrás. La pistola cayó al suelo. Intenté liberarme, pero su fuerza era inhumana. Sus ojos eran los míos, pero sin alma. Y entonces escuché su voz, idéntica a la mía. No puedes seguir buscando, Marcos. Ya la encontraste. Lo empujé con todas mis fuerzas y el espejo estalló en 1000 pedazos. El cuerpo desapareció. Solo yo quedé jadeando en el suelo, con el cuello marcado. Miré alrededor. Cada pedazo de vidrio reflejaba mi rostro, pero en cada uno, mi expresión era distinta. En uno, sonreía. En otro, lloraba. En otro, no tenía ojos. Rápidamente, cubrí los fragmentos con una sábana. No podía soportarlo. Algo dentro de mí empezó a fracturarse. Fui al baño, abrí el grifo y me lavé la cara. Cuando levanté la vista, había algo nuevo escrito en el espejo empañado por el vapor. Ella no murió. Tú sí. Caí al suelo, respirando entrecortado. El mensaje se borró lentamente, como si nunca hubiera estado allí. Pasé el resto del día encerrado, con las cortinas cerradas. Revisé los documentos una y otra vez, intentando encontrar una lógica. Todo apuntaba a lo mismo. El proyecto Aurora era una serie de pruebas de transferencia de conciencia humana, lideradas por Clara Ramos antes de desaparecer. El sujeto 01 había fallado, pero el sujeto 02, Lucía, mostraba signos de coherencia emocional y recuerdos persistentes. Eso explicaba su desaparición, su miedo, las voces, las llamadas. Ella había sido copiada, y de alguna forma había sobrevivido. ¿Pero qué significaba que yo había muerto? No tenía sentido. O quizás sí. Abrí el último documento de la carpeta. Una hoja amarillenta, más antigua que las demás. Prueba cruzada. Transferencia parcial completada. Sujeto receptor. MT Marcos Torres. Mi nombre. El papel cayó de mis manos. No era un error. Yo era parte del experimento. Lucía no solo había sido la víctima. Ambos lo éramos. Entonces entendí por qué mi reflejo se movía distinto. Por qué mi cuerpo no sangraba desde el accidente de hace 2 años. Y por qué, cada vez que soñaba con Lucía, sentía que estaba viendo a través de sus ojos. No la buscaba. Ella me estaba despertando. Sonó el timbre. 1, 2, 3 veces. Me quedé quieto, paralizado. Nadie debería saber que estaba aquí. Me acerqué a la mirilla. Una mujer. Pelo canoso, abrigo negro. Clara Ramos. Me quedé sin aire. Ella levantó la vista y me miró directamente, como si supiera que la observaba. Sé que estás ahí, Marcos, dijo con voz suave. Déjame entrar. ¿Qué quiere de mí? Terminar lo que empezamos. Apreté el arma con ambas manos, pero mis dedos temblaban. Ella sonrió. Lucía te está esperando. Abrí la puerta. Clara Ramos se quedó en el umbral de mi puerta, inmóvil. No parecía una científica escondida ni una fugitiva. Parecía una madre de luto. Su rostro tenía arrugas profundas. Su cabello era gris, pero sus ojos, esos ojos eran fríos, como si ya hubieran visto morir demasiadas veces a la misma persona. No dispares, Marcos, dijo con calma, alzando las manos. Si quisiera hacerte daño, no habría tocado el timbre. Apreté la pistola, sin bajarla. Quiero respuestas. Todas, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Ella asintió, cruzando el umbral. Su andar era pausado, casi reverente, como si estuviera entrando en una iglesia. Se detuvo frente a la mesa, donde la carpeta azul seguía abierta. Así que la encontraste, susurró. Supongo que Lucía tenía razón. No podías quedarte lejos. Cerré la puerta con un golpe. Explíquese, ¿qué es el proyecto Aurora? ¿Qué le hicieron a mi esposa?
¿Y a mí? Clara suspiró, como una maestra cansada repitiendo una lección que nadie quiere oír. No fue un experimento militar como muchos creen, fue un intento de preservar la mente humana más allá de la materia. ¿Copias de conciencia? Interrumpí. No copias, reflejos, imágenes tan precisas que el alma las confunde con su propia voz. Se giró hacia mí. Lucía fue la segunda, tú fuiste el tercero. El mundo se me detuvo. ¿Tercero? Sí, el primero fui yo. Me reí, incrédulo. Eso no tiene sentido. Claro que sí, replicó ella, acercándose lentamente. ¿Nunca te preguntaste por qué no recuerdas los 3 días después del accidente? Estuve en coma. No, estuviste en transición. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Clara extendió una mano hacia mí, con compasión. No naciste del coma, Marcos. Te trajimos de vuelta. Tu mente fue descargada en un modelo biológico creado a partir de tus propias células. Un cuerpo sin historia, sin alma. Un recipiente. Retrocedí, horrorizado. Eso es imposible. ¿De verdad? Preguntó con una leve sonrisa. Entonces, ¿por qué crees que no envejeces desde hace 2 años? ¿Por qué tu sangre se coagula distinto? ¿Por qué no sientes dolor igual que antes? Mis piernas temblaron. Me dejé caer en el sofá, apretando la cabeza entre las manos. Todo empezó a encajar, pedazo por pedazo, como un rompecabezas maldito. Las fotos sin explicación, la frialdad en mi piel, el reflejo que no me seguía. Lucía lo sabía. Ella fingió su muerte porque descubrió la verdad antes que yo. ¿Por qué lo hicieron? Pregunté con la voz rota. Porque la humanidad está muriendo, respondió Clara sin titubear. Las guerras, la contaminación, las enfermedades. Queríamos preservar lo mejor de nosotros. Memorias, emociones, conciencia. Pero los primeros prototipos eran inestables. No podían aceptar que ya no eran humanos. Como yo, como tú. El silencio se hizo pesado. Solo el reloj llenaba la habitación con su tic-tac insoportable. Clara continuó. Lucía no debía enamorarse de ti. Ella era el enlace. Su tarea era observar tu proceso, asegurarse de que no despertaras antes de tiempo. Pero cuando te vio, recordó, y el amor la hizo desobedecer. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza. ¿Entonces nunca fue real? ¿Nada? Al contrario, dijo ella suavemente. Fue lo más real que hemos tenido. Me levanté de golpe, furioso. ¿Dónde está? Clara me miró con una tristeza infinita. Intentó liberarte, interferir con el sistema. ¿Qué le hiciste? La desconectaron, pero no del todo. Su conciencia está atrapada entre el código y la materia. La agarré por los hombros. Dígame cómo traerla de vuelta. Ella no se resistió. No puedes, pero puedes alcanzarla. Me soltó y sacó de su bolso un pequeño dispositivo metálico, del tamaño de un encendedor. Brillaba con una luz azul pulsante. Esto es una llave de enlace. Te permitirá entrar en el núcleo del sistema, en el mismo espacio donde ella quedó. ¿Y qué pasa si lo hago? Tal vez la salves, o tal vez quedes atrapado tú también. La tomé sin dudar. Lo haré. Clara asintió, resignada. Sabía que dirías eso. Por eso Lucía te eligió. Se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Cuando la encuentres, no le digas que la perdiste. Dile que aún la recuerdas. Eso es lo único que los observadores no pueden copiar. Y se fue. El silencio volvió a mi casa. Solo yo y ese pequeño dispositivo azul en mi mano. Parpadeaba lento, casi como un corazón. Lo observé durante largo rato. En un costado, una inscripción diminuta. Aurora. Acceso nivel 3. Lo coloqué sobre la mesa, indeciso. Mi cabeza era un caos. ¿Y si era una trampa? ¿Y si todo era parte del experimento? Pero al mismo tiempo, si existía una mínima posibilidad de que Lucía siguiera ahí, tenía que intentarlo. Encendí la laptop y conecté el dispositivo. La pantalla se volvió negra. Luego una línea de texto. Bienvenido, sujeto 03. Autenticación completa. Y después, ¿desea iniciar transferencia de enlace? Mis manos temblaban. Tecleé sí. La pantalla comenzó a parpadear. El zumbido llenó la habitación. Mis oídos dolían. Una presión en la cabeza me hizo cerrar los ojos, y cuando los abrí, ya no estaba en mi casa. Flotaba en una oscuridad líquida, sin peso, sin arriba ni abajo. Miles de luces azules titilaban a mi alrededor, formando redes, líneas, figuras, y entre ellas, una voz. Marcos. Lucía. Giré hacia el sonido, y allí estaba. Su rostro, suspendido en la luz, su cabello flotando como si estuviera bajo el agua.
Sabía que vendrías, susurró. Te busqué en todas partes, respondí. No podía perderte otra vez. Ella sonrió débilmente. No deberías estar aquí. No me importa. Solo quiero sacarte de esto. No puedes. Yo ya no existo como antes. Entonces quédate conmigo. Aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Si lo haces, nunca volverás. No me importa, dije acercándome. Prefiero estar atrapado contigo que libre sin ti. Ella negó lentamente. No entiendes. Este lugar no es un sueño. Es una copia. Si te quedas, te convertirás en parte de ellos. Las luces comenzaron a moverse, a acercarse, girando a nuestro alrededor. Sombras humanas formándose entre los destellos. Voces susurrando en un idioma que no reconocía. Lucía me tomó la mano. Ya vienen. Son los observadores. No los mires. Pero lo hice. Y cuando lo hice, los vi. Cientos de rostros sin piel, sin ojos, hechos de datos y energía. Sus bocas murmuraban mi nombre. Marcos, Marcos, Marcos. Intenté alejarme, pero sentí una fuerza tirando de mí, una corriente invisible succionándome hacia el centro del vacío. Lucía gritó mi nombre, intentando sujetarme. Su mano comenzó a desintegrarse en partículas de luz. ¡No! ¡No te vayas!, grité. «Recuérdame», susurró ella. Solo eso. La luz azul me envolvió por completo, y todo desapareció. Desperté en un lugar que no reconocí. Ni era mi casa, ni el laboratorio de Clara, ni aquel vacío digital en el que había visto a Lucía desintegrarse. Era una calle, pero no una calle cualquiera. Parecía una réplica perfecta de la ciudad donde vivíamos, aunque algo en ella se sentía mal. El aire no tenía olor. Los sonidos estaban apagados, como si todo estuviera cubierto por una capa de niebla invisible. Y las personas caminaban en silencio, con movimientos lentos, idénticos, mecánicos. Nadie hablaba, nadie me miraba. «¿Dónde estoy?», susurré, pero mi voz sonó extraña, hueca. Un hombre pasó a mi lado. Tenía el mismo rostro que yo, exactamente el mismo. Y detrás de él, otro igual, y otro. Una multitud de yo, caminando en direcciones opuestas, todos con la misma expresión vacía. Mi estómago se revolvió. Esto no era un sueño, era un infierno digital. De pronto, una de esas copias se detuvo frente a mí. Su mirada se fijó en la mía, y habló con mi propia voz. «Bienvenido al archivo de control, sujeto 03. ¿Qué es esto? Tu mundo, el que elegiste observar». Intenté retroceder, pero sentí que el suelo se movía como agua bajo mis pies. «¿Dónde está Lucía?», grité. La copia sonrió. «Lucía no pertenece aquí. Se liberó». «¿Liberó? ¿Qué significa eso?» Ella rompió la estructura. «Tú no puedes». Se giró y comenzó a caminar hacia una calle estrecha. Instintivamente lo seguí. Cada paso resonaba como un eco dentro de mi cabeza. Al final del callejón había una puerta de luz. «Atraviésala si aún quieres verla», dijo el doble. «Pero recuerda, cada paso hacia ella te alejará más de lo que queda de ti». Sin dudar, crucé. La luz me envolvió. El mundo se reconfiguró. El asfalto desapareció, reemplazado por un suelo de cristal bajo mis pies. Encima, un cielo lleno de fragmentos flotantes, recuerdos, imágenes, momentos. Podía verlos todos suspendidos en el aire. Yo y Lucía en la playa. Nuestro primer beso. La noche en que le pedí matrimonio. Pero cada imagen tenía un error, una falla. En algunas mi rostro estaba borroso. En otras, el de ella se descomponía en píxeles. Avancé, tocando uno de los fragmentos. El recuerdo cobró vida a mi alrededor. Estábamos en casa, cocinando juntos, riendo. Pero cuando intenté hablarle, Lucía se giró y me miró con una expresión vacía. «No debía recordarte», dijo. Ellos no querían eso. El recuerdo se rompió como vidrio, y volví al suelo de cristal. A lo lejos, una figura caminaba hacia mí. Lucía. Su rostro era una mezcla entre la mujer que amé y algo que no era humano. Sus ojos brillaban con un tono azul, y detrás de ella, una sombra gigantesca se movía como humo. «Lucía», susurré. Ella se detuvo a unos metros. «No debiste venir», dijo con tristeza. «Te lo advertí. Dijiste que me recordara, y lo hice. Por eso estás aquí. Pero cada recuerdo que recuperas, ellos lo absorben». La sombra detrás de ella creció. Eran figuras, miles, los observadores. Entendí entonces que esos rostros vacíos que me seguían no eran copias mías, eran versiones que habían sido borradas. Lucía corrió hacia mí, me tomó de las manos. Su tacto era eléctrico, casi doloroso. «Escúchame, Marcos. El sistema no puede destruirnos si lo confundimos, si lo hacemos dudar. ¿Cómo? Tienes que recordarlo todo, lo bueno y lo malo, lo humano,
Las sombras comenzaron a rodearnos. Sus voces eran un murmullo en 1000 idiomas. Borrar, corregir, reiniciar. Lucía me miró con desesperación. Dime algo real, algo que solo tú y yo sepamos. Tu cicatriz, dije sin pensar, la que tienes en el hombro. Te la hiciste de niña, cuando subiste a un muro para ver los fuegos artificiales. Ella sonrió llorando. Eso no está en los archivos. No pueden copiar eso. La luz azul de sus ojos se volvió blanca. Las sombras se detuvieron. El mundo tembló. Los fragmentos flotantes comenzaron a caer como lluvia, y cada uno explotaba al tocar el suelo de cristal. ¿Qué está pasando?, pregunté. Lucía gritó. ¡Los estás desconectando! ¡Sigue recordando! Cerré los ojos, y empecé a recordar todo. Las risas, las discusiones, el día en que me dijo que quería hijos, la noche en que pensé que la había perdido, cada palabra, cada olor, cada instante, y cuanto más recordaba, más se deshacía el mundo a nuestro alrededor. Las sombras chillaban, desintegrándose. El suelo se agrietó. Lucía me abrazó. Si esto funciona, no me sigas, dijo en mi oído. Vive, Marcos. No sin ti. Tú ya lo hiciste una vez. El cristal bajo nosotros se rompió. Caímos en la oscuridad. Desperté en un lugar distinto otra vez. Una habitación blanca, pero no de hospital. Era demasiado silenciosa. Había una cama, una ventana y una mesa con una fotografía sobre ella. Era yo y Lucía, solo que en la esquina inferior, una fecha, 2056. Me levanté. El cuerpo dolía, pero respiraba. Toqué la ventana. Fuera, el cielo era gris metálico, atravesado por torres gigantes y drones flotando como moscas. El mundo seguía, o lo que quedaba de él. Sobre la mesa, junto a la foto, había un sobre. Dentro, una carta escrita con letra firme. Si estás leyendo esto, significa que ganaste. Los observadores han caído. El sistema colapsó, pero tú sobreviviste. No somos copias. Nunca lo fuimos. Éramos el intento de recordar lo que significaba ser humanos. Yo estaré esperándote en el lugar donde todo comenzó. L. Lucía. Miré la fecha de nuevo. 2056. Habían pasado más de 20 años. Salí de la habitación. Los pasillos estaban vacíos. Solo ecos, polvo y pantallas apagadas. En una de ellas un mensaje parpadeaba todavía. Proyecto Aurora, terminado. Y debajo, sujeto 02, reactivado con éxito. Mi corazón se detuvo. Lucía, seguía viva. Pasaron semanas, o quizá meses. El tiempo ya no se medía igual desde que desperté en este nuevo mundo. Todo era real, pero diferente. Las cosas tenían peso, olor, color, pero también una especie de fragilidad que no recordaba. Como si el universo aún estuviera aprendiendo a existir sin los hilos del proyecto Aurora. Me establecí en una pequeña casa cerca del mar, no muy lejos del mismo acantilado donde alguna vez lloré por Lucía. Construí una vida simple. Café por las mañanas, caminatas al amanecer, silencio por las noches. Pero dentro de mí, algo seguía hablándome. Una voz leve, cálida, imposible de confundir. Su voz. A veces, cuando me dormía, la escuchaba susurrar entre los sueños. ¿Recuerdas, Marcos? Aquí empezó todo. Y entonces veía imágenes. Nosotros dos riendo, tomando fotos, prometiéndonos no olvidar nunca. A veces despertaba llorando, sin saber si lo que veía era recuerdo o proyección. Pero ya no importaba. Lucía seguía viva en cada pedazo de luz, en cada respiración. Una tarde, decidí volver a fotografiar. Tomé una vieja cámara analógica que había encontrado en un mercado y me dirigí al muelle. El cielo estaba encendido de tonos naranjas y rosados. El mar, tranquilo. Cuando levanté la cámara para enfocar el horizonte, vi algo que me hizo detenerme. En el visor había una silueta, una mujer, parada sobre las rocas, mirando al mar. No podía distinguir su rostro, pero su postura, su cabello movido por el viento. Era ella. Bajé la cámara. Nada. Solo el mar y las olas. Volví a mirar por el lente, y ahí estaba otra vez, Lucía, sonriendo. «No puede ser», susurré. Apreté el disparador. El clic del obturador sonó como un latido, y en ese instante, la brisa cambió. El viento trajo un aroma inconfundible. Jazmín, el mismo olor de su piel. Sentí un escalofrío en la espalda. La cámara vibró suavemente en mis manos. Miré la foto. La imagen comenzaba a revelarse, difusa, temblorosa, y entre las sombras, una figura nítida, Lucía, extendiendo la mano hacia mí. Esa noche no pude dormir. Dejé la foto sobre la mesa, observándola bajo la luz tenue de una lámpara. Cuanto más la miraba,
más parecía moverse. Su mirada cambiaba ligeramente, como si me siguiera con los ojos, y justo cuando parpadeé, escuché un sonido suave. Una respiración, en la habitación. Me giré, nada, solo el viento entrando por la ventana, pero en el reflejo del cristal, Lucía. No, dije, sin atreverme a moverme. Esto no es posible. Ella habló, su voz temblando entre lo digital y lo humano. No estás soñando. No del todo. ¿Cómo estás aquí? No estoy, pero una parte de mí quedó contigo. Cuando el sistema colapsó, mi código no desapareció. Se ancló en ti. Me acerqué al espejo. Su reflejo estaba ahí, perfecto, nítido. ¿Entonces sigues atrapada? No, susurró. Ya no sufro, pero no puedo irme sin asegurarme de que no volverán. ¿Los observadores? Sí, no todos cayeron. Algunos se escondieron en la red, disfrazados de algoritmos, esperando reactivarse. ¿Y qué puedo hacer? Pregunté. Tienes una elección, Marcos. Siempre la tuviste. La habitación empezó a oscurecerse. El reflejo de Lucía se multiplicó, apareciendo en cada superficie, las ventanas, los vasos, el metal del reloj. Su voz llenó el aire, envolviéndome. Puedo usar lo que queda de mi código para cerrar el ciclo definitivamente, pero cuando lo haga, desapareceré para siempre, incluso de tu memoria. No, dije de inmediato. No puedo perderte otra vez. Si no lo hacemos, volverán. Y cuando lo hagan, no habrá nadie para detenerlos. El silencio fue insoportable. Sentí la misma presión en el pecho que la primera vez que la perdí. Lucía me miró desde el reflejo con ternura. Dijiste que me amarías en cualquier forma. Esta es la última. Me acerqué al espejo. Entonces hazlo, pero prométeme una cosa, lo que quieras. Déjame conservar aunque sea una parte de ti, algo que no puedan borrar. Su reflejo sonrió. Eso ya lo hiciste. El vidrio comenzó a brillar. Una corriente eléctrica recorrió toda la habitación. Los objetos vibraban. La luz azul regresó, expandiéndose como un pulso que lo consumía todo. Lucía levantó la mano, presionando su palma contra el espejo. Hice lo mismo. Nuestros dedos se alinearon, separados solo por una capa de cristal. Te amo, dijo ella. Te amo, repetí. La luz explotó. Desperté en el suelo, cubierto de polvo. El espejo estaba hecho añicos. Todo estaba en silencio. Me levanté, con la cabeza aturdida, y vi la foto sobre la mesa, pero ya no era la misma. Lucía no estaba en ella. Solo el mar, el cielo, y una línea de texto en el borde inferior. Archivo cerrado. Proyecto Aurora finalizado. Respiré hondo, dejando que el aire fresco me llenara los pulmones. Por primera vez, no sentí vacío, no sentí miedo, sentí paz. Fui hasta la playa con la cámara colgando del cuello. El amanecer pintaba el horizonte de un color dorado imposible. Levanté la cámara, apunté hacia el sol y disparé una última foto. En la pantalla, por un instante, apareció algo, una figura, su silueta. Lucía caminando hacia la orilla con el viento moviendo su cabello. Parpadeé y ya no estaba, pero en mi pecho, el mismo calor que su abrazo. Cerré los ojos. Descansa, amor. Lo lograste, susurré. El mar respondió con un murmullo suave, como si me escuchara, y en el fondo del sonido de las olas, casi imperceptible, juraría que la escuché reír. La risa de Lucía, la última prueba de que algo tan humano, tan imposible de copiar, todavía existía. El fin.